Gracias, hermano. Quienes participamos del culto la semana pasada, el del día domingo, tuvimos la oportunidad de leer y escuchar una palabra del Señor en el primer libro de las Crónicas, del capítulo 29, ¿ya? Primera de Crónicas, el capítulo 29. Voy a leer algunos de estos versículos porque tengo otro pasaje también en el Antiguo Testamento que está relacionado. En el capítulo 29 de Primera de Crónicas, leyendo en el versículo 11 y otros versículos adelante, dice la palabra del Señor: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¿Creemos a esta palabra? Es una palabra del Señor para nosotros. Versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Versículo 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Versículo 20. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Ha sido un texto que me quedé con él y me ha llamado la atención durante esta semana, ¿ya? Ha habido una preocupación de parte de nosotros por las situaciones que ocurren en el mundo entero y especialmente en nuestro país en este último tiempo. Y uno se pregunta qué tiene que decirnos la palabra de Dios. Porque una cosa es el pensamiento humano, lo que nosotros como humanos podamos pensar y podamos tener una preocupación por las cosas que acontecen y que suceden, pero como pueblo de Dios no podemos quedarnos con lo humano. Hay una relación nuestra con el Dios vivo y verdadero en quien nosotros creemos y proclamamos, y cada vez que tenemos oportunidad agradecemos su poder, su conocimiento de las cosas, su sabiduría, su amor, su misericordia. Entonces, creo que lo espiritual está por sobre las cosas físicas o las cosas materiales de este mundo y de esta tierra. Un pasaje que también lo relacioné con el que ya leí, lo encontramos en el libro de Proverbios. Proverbios en el capítulo 21. Voy a usar un versículo de este capítulo para la meditación de su palabra en esta oportunidad. Yo creo que todos nosotros hemos leído en más de alguna ocasión este versículo y es conocido a nosotros.
Versículo 1 del capítulo 21 de Proverbios. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Este es un precioso versículo. Y el contenido de este versículo tiene para nosotros un gran consuelo. Dios y nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos repetido en tantas ocasiones, hizo uso de cosas conocidas a nosotros en nuestro cotidiano vivir como ilustraciones para darnos una enseñanza espiritual. Y aquí encontramos una de estas figuras que son, como dije anteriormente, un gran consuelo para nuestras vidas. Recordaba, hará unos 15, 20 años atrás, más o menos, nosotros como iglesias evangélicas aquí en La Calera, celebramos un culto de acción de gracias. Nos unimos para celebrar un culto de acción de gracias. Yo no sé cuántos de ustedes lo recuerdan. Y tuvo ocasión este culto en la Asamblea de Dios que está ahí en la calle Amsterdam, ya donde se ubica la feria. Se invitaron a las autoridades de la comuna, participaron de este culto, y entonces me pidieron si yo podía predicar en esa ocasión y usé este versículo. Este versículo. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios. A todo lo que quiere, lo inclina. La figura que encontramos aquí debe ser una figura conocida. Por ejemplo, quienes tienen un campo o tienen una propiedad y hacen plantaciones de lo que sea, por supuesto hay una preocupación por esas plantaciones, esa terreno, si es un terreno agrícola, necesita una preocupación constante, y una de esas atenciones principales tiene que ver con el regadío. Y aquí este versículo habla de las divisiones o los repartimientos de las aguas. Es un término, podríamos decir, técnico para describir cómo se dividían los huertos orientales, ¿ya? Se dividían en pequeños cuadrados de unos 4 metros más o menos para facilitar el regadío. Esta clase de riego viene de tiempos muy antiguos. Ya uno puede consultar acerca de ello y se va a encontrar que en los tiempos antiguos ya existía esto. Y en el Antiguo Testamento, perdón, encontramos también referencias a este sistema, donde el agricultor dirigía el curso de las aguas hacia dónde debían ir. Y el agricultor, con un sencillo movimiento de una pala en sus manos, dirigía las aguas por los diferentes surcos. ¿Qué quiere decir con ello? Que este agricultor tenía el control y el dominio en su mano o en sus manos. Y él podía dirigir estas aguas a donde él consideraba que era necesario. ¿Ya? Esa es la figura que encontramos en este versículo 1. Y si lo aplicamos en el sentido espiritual, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué nos está enseñando esta inspirada palabra del Señor? Como dice el versículo, y nosotros podemos aplicarlo a otros personajes o a otros seres humanos, la figura que usa y como lo dice el versículo, nos enseña que los reyes, que los gobernantes, que las autoridades
que los señores de este mundo están en las manos del Señor Dios. Yo cambio la palabra Jehová por la palabra Señor Dios. Señor Dios. Y tiene un sentido y una razón de ser de acuerdo al versículo que estamos usando de base. O sea, Dios y solo Él tiene en sus manos el control absoluto sobre todos nosotros y sobre todo lo creado por Él, sean estos tronos, sean dominios, sean potestades. Y hay una cosa que me ha llamado la atención mientras meditaba en este versículo. Nosotros tenemos respeto por las autoridades y la palabra del Señor dice que nosotros debemos someternos a las autoridades, porque las autoridades dicen que han sido puestas por Dios. Nosotros debemos someternos a las autoridades y debemos orar por las autoridades porque habiendo sido puestas por Dios, Él dirige y controla a ellos. Y entonces meditaba yo en este sentido. Nosotros somos hijos de Dios, ¿ya? Y eso quiere decir que somos hijos, y la palabra del Señor lo dice, que nosotros somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Así que cuando nos vemos enfrentados a una autoridad, por supuesto con respeto, porque está en ese lugar, porque así Dios lo ha querido, pero eso significa que nosotros no tenemos menor autoridad, porque cuando hablamos de las autoridades, hablamos de las autoridades de este mundo, de esta tierra. Pero nosotros estamos hablando de un reino, al cual nosotros somos parte de ese reino. Y el rey de nosotros es Dios. Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Creemos y afirmamos, y debe ser parte de la vida práctica. O sea, cuando usted está en una situación complicada y difícil y no sabe dónde o cómo encontrar la salida, usted tiene que acordarse que usted cree en un Dios vivo y verdadero, que tiene control, que tiene autoridad y que tiene poder para hacer lo que muchas veces el hombre no puede hacer. O sea, de eso nos está hablando este versículo. O sea, no tenemos mucho tiempo, ya, porque es un culto donde tratamos de encuadrarlo dentro de una hora, pero fíjese que hay varios ejemplos en la Biblia, ¿ya? Y yo quisiera tomar uno solo, que me llamó la atención en el libro de Daniel, ¿ya? Voy a tomar un solo ejemplo para ilustrar algo acerca de este versículo que estamos considerando. Y ese ejemplo es el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor. ¿Lo conoce? Sí, lo conocemos por la escritura, hemos leído. Si vamos a la historia universal, también vamos a encontrar referencias a este rey. Se fija por allá por el año 600 más o menos antes de Cristo. Y no se habla, no se habla muy bien o no se habla bien acerca de este rey. Es un rey de Babilonia. Se habla de él como un rey que él se creía el soberano. Era un rey arrogante, era un rey soberbio. Algunas ilustraciones de ello, por ejemplo, la escritura nos habla, dice que tomó 2 veces la ciudad de Jerusalén, en el año 597 y en el año 587 antes de Cristo. Se dice o se habla de él de que destruyó el reino de Judá. Y muchos de los judíos fueron deportados a Babilonia. Que hay algo quizás a lo mejor rescatable, porque la escritura también nos señala algunas cosas buenas que él hizo. Ustedes han escuchado acerca de
de los jardines, ¿ya? Jardines colgantes, considerado como una de las maravillas del mundo, ¿ya? Algunas referencias acerca de este personaje, pero creo que ser más específico y que vamos al libro de Daniel. Si vamos al libro de Daniel, en el capítulo 4, Daniel capítulo 4, empieza hablando acerca de la locura de Nabucodonosor. Ya eso tiene como título el capítulo 4. Pero más específicamente, quiero que vamos al versículo 28. Versículo 28 hasta el versículo 37. Yo creo que este relato bíblico nos ilustra de mejor manera este personaje. Yo he parafraseado algunos de estos versículos. Daniel 4, empezando en el versículo 28, todo eso le sucedió al rey Nabucodonosor. En un momento él llega a conocer o a reconocer al Dios de Sadrach, de Mesad y Abednego, ¿ya? Quienes fueron rescatados y quienes fueron, librados del horno de fuego. Todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. Versículo 29, un año después o 12 meses después, el rey caminaba por la terraza de su palacio de Babilonia, versículo 30, y dijo, miren qué grande es Babilonia. Yo construí esta ciudad con mi poder. La he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy. Versículo 31. El rey no había terminado de hablar cuando se oyó una voz desde el cielo diciendo, escucha lo que te va a suceder, rey Nabucodonosor. Ya no tienes ningún poder sobre tu reino. Versículo 32. Te apartarán de los hombres, vivirás con los animales, comerás pasto con el ganado y te mojarás con el rocío. Vivirás así durante 7 años hasta que te des cuenta de que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios, el Altísimo, decide quién los gobierna. Versículo 33. Apenas terminó este mensaje, se cumplió todo lo que decía. Nabucodonosor fue alejado de la gente y empezó a comer pasto como el ganado, su cuerpo se empapó con el rocío, le creció el pelo hasta que parecía que tuviera plumas de águila y las uñas le crecieron tanto que parecían las garras de un ave. Versículo 34. Cuando pasaron los 7 años, yo, Nabucodonosor, miré hacia el cielo y recobré la razón. Alabé al Dios Altísimo y bendije al que vive por siempre. Él es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. Versículo 35. Los habitantes de la tierra son insignificantes si se les compara con él. Hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué hace lo que hace. Versículo 36. En ese momento, Dios me sanó de mi locura, me devolvió mi reino y mi honor, mi cuerpo volvió a ser normal, mis consejeros y los miembros de la corte volvieron a confiar en mí. Volví a ser el rey y me volví más rico y poderoso que antes. Versículo 37. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, bendigo y doy gloria al Rey del cielo. Sus obras son justas y sus caminos rectos. Él es capaz de humillar a los arrogantes. ¿Qué pasaje más ilustrativo? Y
es algo que nosotros como cristianos, como hijos del Señor, lo estamos viviendo siempre. ¿Hay una preocupación? Sí, hay una preocupación. Pero basados en la palabra del Señor y en esta palabra que es tan clara para nosotros. Debemos creer y por eso oramos. Hoy día, por ejemplo, en el culto se hizo una oración y una de las peticiones era la preocupación que había por nuestro país. ¿Qué queremos decir con ello? Oramos y clamamos al Dios vivo y verdadero, porque Él puede cambiar los corazones de las personas, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Eso ocurrió con este personaje Nabucodonosor. Dios tuvo que tratar con él de una manera cruel, para que así él pudiera volverse a Dios y reconocer que no hay otro como Dios en la tierra y en el mundo. ¿Qué conclusión para terminar y aplicación uno puede sacar de estos textos preciosos que encontramos en la Escritura, la palabra del Señor? En primer lugar, no importa cuán poderoso pueda ser un hombre hoy. Indiferentemente de cuán poderosos puedan ser hombre alguno. Póngale usted nombre, póngale usted el apellido que quiera. Indiferentemente de cuán poderoso puede llegar a ser el hombre, podemos establecer como un axioma la verdad de que nadie puede actuar independientemente de Dios. Muchos gobernantes, y no solamente gobernantes, sino muchos seres humanos, piensan y creen que pueden actuar prescindiendo de Dios. La filosofía humanista lleva a la gente a creer y a pensar y a actuar de que no necesitan de Dios. Dan la espalda a Dios, niegan a Dios. Pero es importante que tomemos y consideremos esto. Nadie puede actuar de manera independiente. Nosotros no podemos librarnos de Dios. Como bien lo dice la palabra en este versículo 1, el corazón del rey, como el corazón de cada uno de nosotros, ¿dónde está? En las manos del Señor. Y nuestro Dios soberano va a dirigirlo así como dirige el curso de un pequeño arroyo para cumplir un fin y un propósito muy importante en las cosas de esta vida y de esta tierra. O sea, Dios soberanamente lo inclina a todo lo que quiere, es decir, el rey o gobierno alguno y todos nosotros seguimos el curso que el Señor nos ha trazado. Puede ser distinto lo que Dios ha trazado para usted o ha trazado para mí, pero es Dios que lo hace y nosotros no debemos olvidarnos de esa verdad. ¿Cómo nos agradaría ver en nuestras naciones hombres que ocupan cargos de importancia, que expresaran su dependencia de Dios, que demostraran en sus vidas que de una vez por todas dejaran de decirnos que ellos tienen la solución para todos los problemas de este mundo? Porque no la tienen. Y sería una falsedad decirlo. Y así lo creemos nosotros. Nadie es independiente del Dios Todopoderoso. Y debemos reconocer nuestra dependencia de Él. Sería deseable que los pueblos, las naciones, puedan regresar a una actitud de dependencia de Dios antes que sea demasiado tarde. Eso es lo que hacemos nosotros, los cristianos, los hijos del Señor. Dependemos de Él para todas las cosas en nuestra vida. Y Él va a dirigir el rumbo de nuestra vida
las cosas en nuestra vida conforme a su propósito y a su voluntad. Y nosotros réstenos siempre el alabar, el honrar y glorificar su nombre, por lo que Él significa para nosotros. Sencilla ilustración. Simple texto tomado de una figura, de algo cotidiano, pero que encierra una enseñanza espiritual que no debemos olvidar nunca. Y oramos y pedimos y clamamos para que así como el Señor ha sido con nosotros, en su amor y su misericordia, también lo sea con aquellos que están en autoridad en esta tierra sobre nosotros. Señor, te damos gracias una vez más, porque en este día, que es el día que tú has apartado para que tu pueblo te honre y te glorifique, podemos ofrecer este culto de adoración, este servicio de alabanza, reconociendo que tú eres nuestro Dios vivo y verdadero y que tú tienes el control sobre nuestras vidas y sobre todas las cosas de este mundo. Y pedimos tu amor y tu misericordia para aquellos que todavía no han doblegado su corazón. El Espíritu Santo puede obrar en sus vidas y puede cambiar y transformar las vidas, reconociendo a aquel que dio su vida por nosotros, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendícenos, oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén.